Y es eso, empezar a dar una estructura a algo que yo no sabía que estaba haciendo. ¿Con qué me encuentro primero? Me encuentro primero con el mundo prepandémico, y les voy a mostrar un poco para ilustrar lo que estoy diciendo. Les voy a compartir. Esto que yo les voy a compartir es como compartir un poco yo le digo el cajón de los calcetines, el cajón de los calzones, porque básicamente es mi disco duro con el proyecto. Tengo mi proyecto que se llama México, Ciudad de México y Coronavirus 2020. Entre todo lo que yo venía haciendo en Ciudad de México 8M, aquí están mis carpetas. Nos vamos a ir a la carpeta de coronavirus. Ahí en la carpeta de coronavirus pongo mis carpetas, que es foto, video y el libro que estoy haciendo. En esta carpeta de fotos tengo ahí nada más en carpetas, 98 carpetas. Cada carpeta significa un levantamiento o un tema que no necesariamente se acaba ahí. Por ejemplo, en los hospitales, si me voy a los hospitales, tengo 16 carpetas, que son 16 hospitales, y de eso van las subcarpetas. Eso quiere decir que en el mundo digital estoy tirando miles y cientos de fotos que estoy archivando y que estoy tomando para tomar la historia. ¿Cómo voy a contar la historia? Mi propia historia es una historia que es una cronología, es lineal en el tiempo. ¿Qué vamos a ver y qué quiero mostrar primero? El mundo prepandémico, el mundo en donde, aquí están los capítulos, la prepandemia, y todavía es tengo una selección de fotos aquí en donde quiero ver qué es lo que estaba sucediendo en el mundo antes de la pandemia. Vemos que hay mucha gente, vemos esta fotografía, por ejemplo, del Vive Latino, de ese año, que es justo en plena pandemia. Antes del semáforo rojo en Ciudad de México estábamos viendo este tipo de imágenes prepandémicas, que yo digo que el mundo en el que estábamos viviendo, inundaciones. ¿Por qué? Por el cambio climático, puede ser, o porque la Ciudad de México está construida sobre un lago, tráfico, gente en el metro, días de contingencia ambiental, la marcha del 8M. Esta fotografía, que parece algo totalmente abstracto, es la fotografía de una pequeña parte del borde de Xochiaca, que es parte fundamental también del trabajo. Ahorita les digo por qué. Para que se entienda, esto de aquí es la sombra de la basura, que parece una ola y que parece algo muy abstracto, pero más o menos para entender el tamaño. Ahí están las casas en el borde de Xochiaca, y todo lo blanco es basura y plástico, y aquí vemos la sombra de la basura. La central de abasto, ¿no? Estas imágenes que para mí representan mucho, que hablan de un momento en el que estamos viviendo, un mercado de cientos de hectáreas en donde cada puntito es un tráiler, ¿no? Lo que esto representa. Y así, las imágenes de este mundo. Esta imagen creo que es una de las imágenes que hablan mucho de este momento, que es justo la marcha del 8M del 2020, que habla que la marcha del movimiento feminista vestida de morado se mezcla junto con las jacarandas de Ciudad de México en ese momento, y la ciudad. Creo que es un momento clave y cumbre en la historia que voy a contar. Y estos mundos, entonces, el mundo de sobrepoblación, ¿no? Estas imágenes que tal vez en el futuro van a llamar la atención, ¿no? De cómo era el transporte, cómo es la movilidad. Y de pronto, ¿qué pasó? De pronto nos vamos a los lugares vacíos, de repente se cerró todo, de repente el mundo paró. El mundo paró. Por unos 15, 20 días la Ciudad de México se veía de esta manera. La central de abasto totalmente sin gente, el metro sin gente, la Alameda Central, el Museo de Antropología cerrado, apagado, Bellas Artes apagado, lugares y locales, comercios cerrados. Vemos ahí las escuelas, Ciudad Universitaria. Esta fotografía que me llama mucho la atención, que desde el aire no hay ni un solo coche en toda Ciudad Universitaria, y tampoco en Insurgentes. Escuelas y salones vacíos. Esta imagen que también está tomada en un día, un jueves a las 6 de la tarde, con Madero totalmente vacío. Y estas escenas, ¿no? O sea, la Torre Latino que te decía, quédate en casa.
los aviones vacíos. Esta imagen que fue una coincidencia, ¿no? De cómo una persona caminando en el Zócalo en pandemia y, y un letrero diciéndole que va solo. Y así, o sea, el primer parte del trabajo, creo que casi todos los fotógrafos, por lo menos en mi caso, era poder retratar a la ciudad sin gente. Eso era como algo totalmente impensable y que era como una cosa que me llamaba la atención, por completo, ¿no? El Museo de Antropología empolvado, vacío, Bellas Artes, ¿no? Como parecía un mausoleo más que un teatro. Me llama la atención cómo entra la luz y en el piso justo enmarcada está el círculo de mantenga su sana distancia. Estas cintas, los lugares. Y eso me lleva después a algo muy curioso que voy a tocar después, voy a adelantar, y es esta foto. Esta fotografía es pieza fundamental como de mi historia porque es una fotografía que yo quería tomar. La tomé desde la alcaldía, también un viernes a las 5 de la tarde. No hay nadie. Es una fotografía que es entre semana, pero resulta que cuando estoy viendo lo que está pasando, la foto, me doy cuenta que si hay alguien y hay una persona. Y es una persona que está barriendo. Y de repente eso me llevó a cuestionarme muchas cosas. El famoso quédate en casa y estas escenas que estamos viendo no correspondían para todos, que había gente que tenía que seguir, que estaba dándole, que estaba día a día trabajando, y me lleva a un mundo les voy a mostrar acá con las sellas de memoria, que me lleva a de repente ver estas imágenes, a ver que hay momentos en plena pandemia que estamos viendo exactamente lo contrario, que es la gente que no puede quedarse en casa. Y esta es la estación del metro Pantitlán, exactamente el mismo día donde estoy tomando la fotografía en otra parte de la ciudad, en la parte, digamos, que tiene dinero. En la parte que tiene dinero estamos hablando de Reforma, que estamos hablando de la Roma, que estamos hablando de ese mundo de la Condesa. De pronto me doy cuenta que ahí está vacío, pero de repente te vas a la periferia y te vas al otro lado y encontré con ese tipo de imágenes, de poder, y lo que decía al principio, ¿no? De pronto, en esos días de marzo, de la primera semana de abril, cuando pensamos que nos podíamos enfermar y donde cada vez que me metía a estos lugares sentía que me picaba la garganta, cuando nos lavábamos las manos no sé cuántas veces, o sea, creo que las manos las tenía hasta resecas. Y de repente sentir esto, ¿no? Sentir cómo hay gente que tenía que estarse moviendo y este tipo de imágenes dentro del vagón, en un lugar como Pantitlán, que 7 millones de personas están ahí, pero veía este tipo de escenas. ¿Y qué es lo que pasa con este tipo de escenas? Que hay personas, y eso me lleva de nuevo, que no pueden parar. Y eso me lleva a estas escenas que encontré en el metro. Esta escena que habla un poco de lo que está pasando. De repente me encuentro en el metro, está vacío, una señora que está siendo detenida. Está siendo detenida. ¿Por qué está detenida? Porque está vendiendo cubrebocas. Está vendiendo cubrebocas. ¿Qué es lo que está pasando en la escena? Pues la detienen. ¿Por qué la detienen? Porque está haciendo comercio ambulante. ¿Y qué pasa? ¿Qué me está gritando la señora? Me dice, toma foto, toma foto. ¿Por qué? Para que se entere que nos estamos muriendo de hambre y necesitamos trabajar. Eso es lo que me está gritando. Toma la foto para que se entere la gente que no nos dejan trabajar y que nos estamos muriendo de hambre. La escena de siempre, la gente pobre, la gente sin recursos, luchando además contra los policías, que también me parece que es parte de la misma gente, ¿no? Que en realidad el pleito debería ser con los políticos, con otras personas, que vemos escenas de la gente peleando contra la gente por trabajar. Y lo que más llama la atención de esto es que a lo lejos, en la misma escena, un cartel publicitario un cartel publicitario del gobierno de la Ciudad de México, firmado por la Ciudad de México, dice: salva vidas, quédate en casa, en el metro.
¿Y qué está pasando? Que hay un niño de 8 años, me parece que tiene 8 años, estoy suponiendo, que está vendiendo flores, que dice quédate en casa, y además está de la señora que no le puede dar, que no le dejan vender. Esta fotografía habla mucho la problemática social del privilegio de muchas personas que pueden quedarse en casa. Yo esta foto siempre se las explico, personas en Estados Unidos, que he estado viviendo allá, es como imagínense que tu hijo o tu sobrino de 8 años estuviera solo en el metro. Eso sería, ya estando solo es algo impensable. Ahora después imagínenlo trabajando y después le metemos el acento trabajando en pandemia. Habla de un problema social muy fuerte. ¿Y qué es lo que está pasando? Y eso me llevó a ese mismo trabajo de pensar qué es lo que estaba sucediendo abajo en las calles. Me lleva al Buen Fin, me lleva a este momento, al momento del Buen Fin. ¿Qué pasa en el Buen Fin? Que la gente de repente sale a las calles en México y empieza y vemos esto, lo contrario a lo que se supone que debería estar sucediendo, que era la recomendación de quédate en casa. Resulta que de repente nos encontramos con estas imágenes que parecen de película de libro, película distópica, otra vez, el mundo vacío, qué está pasando, gente y hordas de gente saliendo a consumir, todas con cubrebocas, estas imágenes que tal vez hasta si los hubiéramos mostrado hace un par de años no entenderíamos qué es lo que está sucediendo, y salen a consumir. Y además todos están consumiendo y en el mismo centro me encuentro con las tiendas COVID. ¿Qué son las tiendas COVID? Las tiendas, ¿dónde está tiendas COVID? Son tiendas en donde hay productos que vienen de China y son todo lo que estamos consumiendo día a día. Es todo esto. Y entonces de repente nos encontramos con imágenes nuevas otra vez de lo que está pasando. Hay un consumo y además hay un consumo que tiene muchas connotaciones. Hay una enfermedad que hace que el mismo capitalismo se reinvente o que la misma manera de consumir se reinvente. Y cómo se reinventa con todo esto que estábamos viendo. Toda esta parafernalia que al parecer, la mitad de ahí, yo no soy doctor especialista, pero me parece que no sirve absolutamente para nada, como los tapetes, como los frasquitos estos que están acá, como todas las máscaras que están acá atrás, que son de un solo uso. ¿Y qué pasa con todo esto? Que evidentemente esto termina, y de nuevo voy para, acaba en el Bordo de Sochaca. ¿Qué es el Bordo de Sochaca? Les enseñé la fotografía al principio y nos lleva a donde estoy. Nos lleva a este mundo, gente viviendo sobre la basura, en un mundo donde estamos consumiendo plásticos que quedan ahí. ¿Qué es lo que pasa? Me llego y le pregunto a esta señora que tiene 60 años, y le pregunto, señora, marzo, estamos hablando de abril, mayo del año pasado, ¿tiene miedo del coronavirus? Y me responde, no, joven, aquí el coronavirus no entra. Aquí el coronavirus, no, ni le importamos nosotros el coronavirus. Y fue una respuesta muy fuerte porque lo veo en sus ojos. Veo en sus ojos esta mirada, esta señora otra vez, y volver a replantear qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que está pasando en el mundo para que en plena pandemia hay una señora de 60 años viviendo en basura con un cubrebocas, porque me parece que sí está preocupada y lleva el cubrebocas. ¿Qué estamos haciendo para que haya una señora viviendo en basura cuando va de nuevo? Debería estar en su casa, en una casa digna, viviendo y no estando preocupado por otras cosas. ¿Por qué voy ahí al borde de Sochaca? Porque me lleva a, ver esto, me lleva de pronto a ver esto. ¿Qué es esto?
Esto desde arriba se está cargando. Esta es una fotografía que tomé con un dron Matrix 600, para los que no entiendan qué es con una cámara, se sube una cámara reflex de medio formato que tiene 100 megapíxeles y es una combinación de 30 fotografías, porque desde afuera no se entiende absolutamente, se puede ver como una pintura abstracta, pero una vez acercándonos, y hasta tarda en cargar, no va a cargar, se ve exactamente todo el detalle de la basura. Estoy viendo, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque la imagen es muy pesada. Mejor voy a poner esto para entender qué es lo que estamos viendo. Es la selección. Y esto es, bueno, es que son imágenes muy pesadas. Bueno, pero entonces, básicamente, haciendo es eso, son hilos que me ciudad vacía, basurero, que me van llevando de la CIA al hospital. Y todo esto me va llevando a distintos lugares para poder fotografiar y contar esta historia que va a ser presentada en el museo. Y son muchas cosas, es hablar un poquito de temas sociales, temas políticos a partir del coronavirus. Pues muchas gracias, Santiago. Sí tienes proyectos, la verdad, muy ambiciosos, grandes, interesantes, complicados y que para mí sí reflejan mucho de la sociedad en la que vivimos y cómo estamos haciendo y cómo estamos trabajando dentro de nuestra realidad, ¿no? Así es, mis respetos para este proyecto y espero que tengas pronto, bueno, ya lo veremos en el MIDE y también espero pronto ver tu libro. Pues muchas gracias por compartirnos todas sus vivencias. Vamos a pasar un poco a la parte de las preguntas. Yo tengo una primera y creo que también por aquí la vi repetida. ¿A ustedes ya les dio COVID? ¿A alguno de ustedes? No. Ah, qué bueno. Entonces, todos nos hemos sabido cuidar aún cuando estamos cerca de este bicho, ¿no? Al parecer, porque yo igual tampoco nunca me infecté y siempre me preguntaron que si no me había dado, y pues la verdad no. O sea, sí es sorprendente ver cómo no he conocido fotógrafos hasta ahorita no he conocido fotógrafos que hayan cubierto COVID y que se hayan infectado, lo cual habla bien, ¿no? De todos ellos que se cuidan dentro de nuestras posibilidades. Bueno, a ver, vamos a ver, preguntas. ¿Cuándo sale el trabajo de María Paula sobre las mujeres? ¿Cuándo lo piensa sacar? Híjole, pues ese trabajo estaba para el 8 de marzo pasado, pero pues bueno, me llené demasiado de cosas y no lo pude sacar. Y entonces me empezó a pasar algo muy curioso, que es entre más me meto a la vida de estas mujeres, porque estas mujeres han sido increíbles, ¿eh? Hay unas que son una roca y me ha costado un trabajo poder, como ya saben, romper el hielo. Se ponen durísimas con la cámara y así. Entonces, entre más estoy con ellas, más he descubierto unas cosas y unos mujerononones, ¿no? Que van y se visten de astronautas en el hospital y operan esto. Llegan a su casa y tienen 3 hijos y un esposo y van al súper o sus perros y hacen y aparte luchan por un montón de cosas afuera, que la verdad me quiero tomar mi tiempo, porque como que estoy descubriendo unas cosas increíbles con ellas. Entonces, yo creo que para finales de este año o principios del próximo, espero que ya este trabajo se los pueda enseñar bien en forma. Buenísimo. Bueno, pues aquí hay admirar el trabajo de Graciela y de María, increíble trabajo de Santiago, pues muchos halagos para ustedes y sus trabajos que son excelentes. Aquí una que yo pudiera hacer, pregunta para los tres, ¿cómo cuidaron o dentro de los proyectos que realizaron hay momentos que son complicados, ¿no? Que sí te pegan mucho emocionalmente, mentalmente. ¿Cómo pudieron ustedes lidiar con esto? ¿Cómo cuidaron su salud mental? A ver, quien quiera contestar por ahí. Pues si quieren yo empiezo. Pues bueno, para cuidar la salud mental, lo que yo hacía era
después de hacer una cobertura, porque, bueno, empezando por la cobertura, era muy difícil, era muy complicado. Voy a poner en ejemplo cuando iba con los paramédicos. Este, para empezar, una noche antes, pues preparaba todo, ya sabía que tenía que llevar el traje, cubrebocas, guantes, eh, gogles, careta, la cámara, y aparte alcohol, Lysol, desinfectante, otro par de calcetas, un pants, una chamarra. Entonces era como preparar todo eso, porque las veces que yo llegué a ir con los paramédicos fue en Nesa y fue con los de Iztapalapa, pero con los de Nesa me tocó sí ver traslados de pacientes con COVID. Inclusive me tocó ver cómo falleció un paciente en su casa. Entonces, bueno, pues era preparar todo el equipo, preparar la ropa, preparar todo una noche antes y al día siguiente era ya llegar con ellos, ya había hecho la cita y ellos me decían como, bueno, vamos a hacer todo el recorrido y pues si sale un traslado COVID era como equiparnos. Entonces, de todas las veces que fui, que fueron yo creo que como unas 5 o 6 veces, pues era ver no solamente cuando hacían traslados COVID, sino también de trauma, de otras causas. Entonces era hacer todo ay, ¿cómo se le llama? Bueno, todo su hora, bueno, era acompañarlos en todo su horario y ya hasta que dijeran, bueno, era un paciente COVID, era como de, bueno, se acercaban conmigo y me decían, va a ser paciente COVID. Entonces, en ese momento ellos se preparaban, me ayudaban y entre ellos me iban orientando cómo ponerme los guantes, cómo ponerme la careta, cómo ponerme el traje, cómo ponerme botas, cómo ponerme cintas. Después de eso, pues ellos ya les decían a los familiares, disculpe, viene una fotógrafa, está documentando nuestro trabajo, es posible que ella tome fotos y decían, sí. Entonces, pues yo ya acompañaba a los paramédicos y hacía mi trabajo y ellos, pues hacían el traslado y después de que pasaba todo eso, me llegó a tocar veces en que o solamente de la casa los llevaban al hospital o me tocó también acompañarlos de la casa al hospital y del hospital a otro hospital. Entonces eran jornadas como muy largas y horas de espera también muy largas. Había momentos en que me tocaba mucho tiempo de espera y en esos momentos pues pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Lo que comentaban Santiago o Paula, ¿no? Te pones a pensar también en la vida, ¿no? En qué estás haciendo, en que tú estás pensando como en otras cosas como muy banales y tú te estás viendo, estás enfrentando y estás viendo a la muerte tan cerca, ¿no? Entonces, después de toda la cobertura, después de que ya acababa, me ayudaban a quitarme el traje, ya llegaba a casa. Obviamente llegaba, pues, con la energía muy baja, porque todo lo que vives es muy fuerte. Y obviamente también en silencio, pues, lloraba, en silencio escribía, en silencio hablaba con mis amigos, eh, y en ese tiempo estuve viviendo yo sola aquí en mi casa, entonces lo que hacía era como relajarme, ponerme a escuchar música, luego ya no pensar en nada. Y siempre lo que hacía mucho era como buscar a mis hermanas, ¿no? Platicar con ellas, buscar a mis sobrinos, aunque sea por videollamada, que me hicieran reír. Creo que lo importante era como buscar estas cosas que te dan un poco como de paz, porque finalmente eran tiempos muy inciertos, ¿no? Y no sabíamos como hacia dónde iba todo esto. Eh, Era ver como momentos muy fuertes, ¿no? Lo comentaba desde que inició la plática. Me tocaba ver un día como guardias con paramédicos y al otro día me iba a una guardia en un hospital y era como ver traslados, luego al otro día era como las calles, al otro día era ir a un crematorio. Entonces,
todo eso obviamente, pues somos seres humanos y nos siguen afectando todas esas cosas, ¿no? Y siempre lo que he procurado para cuidar la salud mental, como lo preguntan, es como siempre platicarlo, ¿no? Externarlo, también lo he compartido con mis compañeros, con mis amigos que también son fotógrafos, porque pues ellos también estaban viviendo lo mismo que yo y sabía que me podían comprender, ¿no? A veces la familia te da un apapacho, un abrazo y te dice, aquí estamos, y sabes que están ahí, pero pues no te entienden del todo porque no saben como todo lo que implica llegar a hacer una foto, ¿no? O sea, no solamente una foto es algo que esté bien compuesto, algo que te esté mostrando lo que está pasando, ¿no? No, es todo lo que implica el antes de toda la fotografía, ¿no? A veces no pensamos, como lo contaba María Paula, como todo lo que hizo el fotógrafo para llegar a ese lugar, ¿no? Y ver las historias de cada persona. Entonces, creo que eh, todo el trabajo que hacemos nosotros como fotógrafos implican un montón de cosas, implica un montón de disciplina, un montón de responsabilidad, porque al final estamos informando lo que está pasando, implica empatía, implica justamente también pensar en nosotros mismos como seres humanos y cuidarnos, ¿no? Cuidar nuestra salud mental para también seguir trabajando y poder contar esta y otras miles de historias, ¿no? A mí lo que me parece muy, muy admirable como del trabajo que cuentan Santiago o María Paula u otros compañeros, o lo que yo descubrí es que a partir de esto, pues, es un reflejo de lo que es la vida, ¿no? Te, te la pasas pensando como en planes que tienes todo el tiempo y de repente la vida te dice, no, es que está esto, ¿no? O sea, tienes que hacerle caso a esto, ¿no? Y entonces también volteas y dices, aquí también puedo hacer un montón de proyectos porque finalmente esto es lo que está pasando, ¿no? Eh, yo lo decía al principio, la pandemia no ha terminado, la pandemia sigue. eh, yo creo que ahora ya lo normalizamos más porque ya sabemos un poco de qué va, nos cuidamos un poco más, pero creo que debemos de seguir cuidándonos eh, ahora, ¿no? O sea, inclusive ahora que vuelvo a ir de guardia afuera de los hospitales a ver qué está pasando, me vuelvo a poner triste, ¿no? Ayer me tocó ver un traslado de un adolescente afuera del pediátrico de la villa y te cuestionas otra vez como esta incertidumbre, ¿no? ¿Y ahora qué está pasando, no? Entonces, pues creo que debemos de tener un equilibrio como fotógrafos, como seres humanos, pues para pues no desbalancearnos y caer como en que pues estoy haciendo un trabajo muy padre, pero por dentro pues me estoy desmoronando, ¿no? O me siento muy agachado y pero pues no, o sea, creo que lo importante es como todos los días, ¿no? A mí me lo han enseñado desde que me dedico a esto, que esto pues se trata como de mucha disciplina y creo que pues ahí voy, ¿no? Entonces, pues eso es como lo que les quiero compartir. Muchísimas gracias, Graciela. No sé si quieras comentar algo, María Paula, o pasamos a la siguiente, Santiago. Pues bueno, yo creo que es que, híjole, concuerdo muchísimo con todo lo que dice Graciela. Yo creo que, como bien lo dijo ella, ¿no? Yo creo que tomar una foto no es solo ir y hacer clic, ¿no? O sea, tú tomas una foto y no es como eso, solo el momento. Yo creo que cada fotógrafo toma una foto desde su propia historia, ¿sabes? O sea, desde que naces, desde todo lo que has vivido, desde tus miedos, tus alegrías, tus temores, tus tristezas, todo eso se va a reflejar en tu foto. Porque es toda esta persona, todo este pasado que le está tomando. Yo, por ejemplo, mi mamá murió de cáncer. La esposa de mi papá, mamá de mi hermano, murió de cáncer. Y fueron 5 años de hospitales, quimioterapias, operaciones, donde yo salí odiando a los doctores, a los enfermeros. O sea, todo el hospital era así de... Los odié.
y yo había jurado nunca en mi vida volverme a parar en un hospital. Y veo, o sea, como bien decía Graciela, ¿no? La vida tiene planes distintos para ti. O sea, a mí este trabajo me permitió hacer las paces con todos ellos, ¿no? Y no solo eso, sino como, o sea, hoy estoy fascinada con su trabajo, ¿no? Me encanta ir con ellos y me encanta acompañarlos. Por ejemplo, una de mis mujeres de estas del proyecto de las mujeres al frente de la pandemia es Francina Bolaños, que es la jefa de cirugía de tórax del INER, que fue la que anduvo como dirigiendo todas las traqueostomías y así que se hicieron. Y ahora le estoy acompañando mucho a cirugías. Y es muy impresionante porque los doctores entran a operar, a sacar tal cosa, tal otra, ¿no? Pero, ay, yo veo la historia del paciente, ¿no? Y se me hace chicharrón el corazón. Y entonces lloro, me voy a quitar el agua de los gogles y regreso, y me voy a quitar el cubrebocas para sonarme, regreso, ¿no? O sea, creo que este proyecto sí es de los que más he llorado, ¿no? Me ha movido mucho, pero al mismo tiempo ver a todos como trabajar en equipo, todo este esfuerzo sobrehumano que se ha hecho en los hospitales. Yo tengo por ahí una foto que no la puse aquí en mi presentación, pero que es una enfermera que está ya así en el piso en perinatología, se acaba de morir un bebé, ya sabes, o sea, pero y verlos de todas maneras levantarse y decir, órale, vamos, pues es impresionante, o sea, la verdad es como muy tremendo y justo pues yo la verdad es que sí, al principio tenía mucho miedo. Llegaba a casa y tenía mucho miedo de contagiar a mi novio que estaba aquí. Y tenía, o sea, era como, pues ¿sabes? De meterme a bañar, poner todo para lavar inmediatamente, ¿no? El miedo de ver a mi papá y contagiarlo, mi hermano metido en nutrición, yo fotografiando terapia intensiva, ¿no? Era como, pues yo sí, la verdad, de repente empecé a sentir un vacío súper fuerte. Y sí, empecé a ir como a terapia y así, justo como, pues son momentos, pues bien fuertes, ¿no? Yo creo que el momento como más fuerte así donde yo sentí miedo, que creo que fue la primera vez que sentí miedo, fue en noviembre que entré al INER y me encontré al papá de un amigo. Y luego lo intubaron, le hicieron una traqueostomía y murió. Y cuando llegué a verlo y lo tuve enfrente, o sea, sentí un miedo, ¿no? Empecé a pensar así de, híjole, ya no me puse bien los guantes, no me puse bien el uniforme, voy a llevar el bicho a la casa. Ya sabes, como que todos estos miedos empezaron a invadirme y fue, bueno, pues súper fuerte, ¿no? Por ver a alguien tan cercano, ¿no? Fue como, ay, güey, o sea, pues sí, son difícil de lidiar con todo esto. Sí, 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 lo es. Y bueno, no sé, Santiago, si tú quieras compartirnos algo más o pasamos a la siguiente. Pues es muy parecido, ¿no? Justo lo que están diciendo ellas dos. Es totalmente, creo que todos, al parecer, lo digo porque he hablado con muchas personas, pasamos por lo mismo. Entonces creo que podríamos pasar a la siguiente porque esa respuesta es muy parecida. Vale, pues buenísimo. Pues la siguiente es una para ti, que justo dice, pregunta si para hacer las fotos del metro pediste permiso o fueron escondidas y que por cierto buen trabajo. Hay algunas que pedí permiso, hay otras que no pido permiso. Suelo pedir permiso en la mayoría de los lugares a donde voy, inclusive en el basurero, o sea, creo que es lo mejor. Estas fotografías es una historia muy curiosa porque cuando voy al metro estaban espantados porque ya había publicado las fotos las fotos de Pantitlán. Y las fotos de Pantitlán habían causado mucho revuelo en redes sociales porque mostraba una ciudad repleta. Y entonces eso hizo que el gobierno tuviera muchas críticas en saber si tenía que cerrar Pantitlán, si no tenía que cerrar Pantitlán, si el gobierno está tomando medidas necesarias para proteger a la población. Entonces volví a pedir un permiso y ese permiso, cuando regresé, parece que me limpiaron la estación. O sea, estaba todo reluciente, estaba de verdad que me reía con un compañero con el que tomo las fotos porque parecía que habían hasta puesto cera en el piso. Y de repente cuando ya puedes tomar las fotos, todo está reluciente, sale esta señora gritándome y empieza a ver este zafarrancho de lo que pasó con la vendedora ambulante. Entonces, en ese caso pedí permiso y después le dije, voy a publicar esas fotos y esas fotos me dijeron, pues
puedes publicar lo que tú quieras, ¿no? O sea, gracias por avisar, pero preferiríamos que no, pero si las quieres publicar, adelante. Y así es como trabajo. Bastante interesante. Igual otra pregunta para ti. ¿Cuándo inicia la expo del MIDE? La expo del MIDE inicia al parecer la primera semana de octubre de este año, y es eso, es una colección de 100 fotografías en el cual también va a haber participación de varios fotógrafos. Ya te hice la invitación a ti, ya le hice la invitación a María Paula. No conocía el trabajo de Graciela, pero después me gustaría hablar con ella para incluir alguna fotografía en la exhibición, justo para mostrar esta comunidad de fotógrafos que estuvimos tomando fotografías. Tal vez mi trabajo puede a veces ser visto por muchas personas, pero hay el trabajo. Creo que México es un país muy visual, de tradición fotográfica, de Manuel Álvarez Bravo hasta ahora, ¿no? O sea, creo que estuve viendo el trabajo de todos los fotógrafos, y mi admiración para todas las personas que estuvieron, como María Paula, como Graciela, como tú, arriesgando su propia vida para tomar fotografías. Solo nosotros sabemos, o ni siquiera tal vez entendemos, por qué ponemos en riesgo nuestras propias vidas para lograr una imagen. Eso lo podrá decir nuestros psicólogos o nuestros amigos, pero siempre hay esa necesidad de ponernos, de arriesgar por tomar una imagen. Y por eso esta exhibición se abrirá en octubre, y me gustaría tener que ustedes sean parte también de esta exhibición. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hay una pregunta para Graciela, pero según yo ya la respondiste un poco con las anteriores, ¿no? Que te mencionan qué sentías al documentar hospitales y áreas COVID, qué cruzaba por tu mente. No sé si quieres agregar algo más o ya como que dijiste. Pues repito lo mismo, pero sí eran como muchas emociones, miedo, nervios, eh, asombro. Nunca me dejo como luego a veces de sorprender de tantas cosas, pero creo que eran como muchos sentimientos encontrados. Y al final, pues, a pesar de que sentía tantas cosas, era como tratar de equilibrarlo y decir, bueno, estoy trabajando, ¿no? Y ya en el momento que empezaba a hacer fotografías, todo eso como que iba bajando poco a poco, y me concentraba y empezaba a hacer foto, y ya de repente todos esos nervios o ese miedo, todo esto era muy difícil, es muy difícil de explicarlo, ¿no? Pero como todo junto al mismo tiempo, iba como desapareciendo, iba bajando poco a poco cuando estaba haciendo foto, y pues pasaban como muchas cosas, lo que comentaba María Paula, ¿no? También me preocupaba mucho y decía, híjole, no quiero contagiarme, ¿no? Ya después mi papá regresó a la casa y dije, no quiero contagiarlo, no quiero contagiar a nadie, no me quiero contagiar. Y afortunadamente, pues no pasó así, me cuidé mucho cuando hice las coberturas, y pues seguí trabajando. Entonces creo que pasaban muchas cosas. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya para terminar, nos quedan 10 minutitos. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta así muy cliché. E igual nada más que después de contestar la pregunta, terminan con alguna reflexión si quieren. Y sería, ¿qué fue lo más complicado o lo más memorable de estos proyectos que han estado realizando, que siguen realizando? ¿Qué es lo que se les queda grabado en la memoria y que resalta sobre todo lo demás, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Oye, perdón, Iván, justo mi internet se trabó cuando hiciste la pregunta. ¿La podrías volver a hacer? Sí, claro que sí. ¿Qué fue lo más complicado o memorable que tengan de estos proyectos que han realizado o que están realizando, ¿no? O sea, ¿qué les hizo, pues, les hace ese clic, los hace recordarlo, remembrarlo, tratar de contarlo? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son esos momentos que ustedes podrían poner como highlights dentro de todos sus proyectos?
Pero voy a empezar yo con el mío si quieren. Por ejemplo, yo que estuve haciendo, para mí uno de los momentos más complicados fue justo hablar con un paciente con el que pude platicar de sus miedos, que quería volver a ver a su familia, que quería abrazar a su hijo, que ya quería salir de ahí, y que yo lo vi bien, ¿no? O sea, que me puse, que siento que entablé una cierta relación sentimental con él. Y 20, 30 minutos después se empezó a poner muy mal, lo intentaron intubar y falleció, ¿no? Entonces, ver, o sea, de conectar con alguien al verlo fallecer, para mí sí fue algo que me hizo un sentimiento muy, muy complicado en ese momento de estar ahí, de la presión que existía en toda la sala, de ver, de ponerle un nombre, una cara, un rostro a esa persona que estaba falleciendo, sí fue pues muy difícil, pero al mismo tiempo muy enriquecedor en entender cómo funcionaba la pandemia, qué es lo que estaba pasando, ¿no? En todo esto. Entonces, no sé, ustedes alguna historia que nos quieran compartir ya para cerrar. A ver, Bueno, vas, pues Santiago. lo más difícil para mí fue volverme a encontrar con la realidad con la que vivimos todos los días, con la que vivimos todos los días, de hablar con personas viviendo en la basura, de entrar a la cárcel y ver cómo es el sistema penitenciario en México, de darme cuenta que vivimos en un mundo desigual, y además encima con el miedo de contagiarme, con el miedo de, no de contagiarme yo, pero de pensar que mi familia, mis amigos podían morir. Creo que eso fue lo más complicado, y lo más complicado siempre, y lo habló también Graciela, es el constante trabajo de todos los días ante un mundo que está tan jodido, estar haciendo el ejercicio de tranquilizarnos, de tranquilizarme yo mismo para poder seguir en este caos además de Ciudad de México, que es caótico, y tratar de estar justo tranquilo. Eso es lo más difícil. Eso fue lo más difícil. Pero al mismo tiempo también este proyecto trajo muchas cosas, como te lo dije, o sea, mucha reflexión. O sea, creo que 2020 puede ser un año de mucha reflexión y que pueden cambiar muchas cosas a partir de lo que sucedió. Entonces hay cosas muy feas, pero también hubo cosas de reflexión en este mismo proyecto. Buenísimo, pues Graciela o María Paula, ¿quién dice yo? Pues yo creo que, híjole, para mí, bueno, lo voy a poner así, como que fueron dos cosas, ¿no? Una que creo que fue complicadísima para mí, o sea, pero esto es más en términos prácticos, fue cuando empecé a hacer toda la publicación del libro y empecé a trabajar en ella, conseguir como 600 hojas de consentimiento de uso de imagen firmadas, ¿no? Fue una cosa tremenda, porque evidentemente yo al principio de este trabajo no había pensado hacer un libro. Era todo esto para Fotógrafos Sin Fronteras. Sin embargo, cuando tuve tanto y tanta información y tanto conmigo, dije, no, bueno, esto lo tengo que hacer un libro. Y obviamente pedí permiso a cada una de las personas que salen en mi libro. Y pues en ese momento yo, por ejemplo, cuando entraba a terapia intensiva, pues no puedes entrar con nada, ¿no? Ni con plumas, ni con hojas, ni nada, porque pues todo el COVID pues se pega, ¿no? Y en ese momento era como que, no, se pega todo y hay que descontaminar. Entonces, ¿cómo vas a descontaminar una hoja y llevártela a tu casa? Entonces, pues eso fue una cosa muy tremenda. Y, y al mismo tiempo creo que sí fue como muy fuerte esto de ver gente morir, ¿no? Como lo dices tú, Iván, yo me acuerdo un paciente perfecto, o sea, que entró al INER, yo lo vi desde que entró hasta que falleció, acompañé a los nefrólogos a hacerle hemodiálisis, acompañé a los de rehabilitación a darle terapia y finalmente murió, era un chavo de 37 años, ¿no? O sea, como todas estas cosas súper fuertes, pero también me tocó una vez una chica, ¿no? Que estaba esperando, pero así no podía parar de llorar de la emoción a su esposo, que había estado durante 2 meses internado e intubado en el INER.
y lo estaba esperando, pero con una emoción y un agradecimiento al personal hospitalario. Les llevaba regalos, les había llevado pasteles, y cuando ella es una señora que sale hasta el final de mi libro, y también después sale con su esposo yéndose, les pedí permiso para publicar su foto. Bueno, cuando les pedí permiso, me invitaron hasta a comer a su casa, ¿sabes? Me decían, no, ven, por favor, ven y siéntate, para los doctores lo que sea, para el INER lo que sea, como este agradecimiento, y siento como que un poco, ¿no? La gente que pasó por esto tan fuerte, ¿no? Esta como fragilidad de la vida y que no tenemos nada comprado y que de repente, pues como decía Graciela, ¿no? Tú tienes tus 80,000 planes y la vida te dice, pues, ¿qué crees? Que yo tengo otros para ti, ¿no? Entonces creo que esto de vivir, pues cada momento ha sido, pues, una experiencia increíble de ver en los demás y poder documentar eso. Muy buena reflexión. Gracias. Y pues bueno, Graciela, ya para terminar contigo. Bueno, pues yo creo que lo más difícil que me tocó vivir y que todavía me sigue tocando ver, pues es como pues el sufrimiento de los familiares, ¿no? Creo que eso a mí pues me mueve como muchísimo porque eh, implica como muchas cosas, ¿no? La familia, el amor, eh, tú al ver a un ser querido que está enfermo, que se está muriendo, pues te parte, ¿no? Entonces, como lo comentaba hace rato, tengo muchos momentos como muy marcados de la pandemia, pero creo que el que me marcó también mucho fue cuando acompañé a los paramédicos de ahí de NESA y que nos dijeron, es un paciente COVID, nos equipamos, cuando llegamos a la casa, ya iban a trasladarlo, miento, más bien, entraron ellos, dijeron, es un paciente COVID, entramos, lo vimos, luego nos fuimos a equipar, cuando ya íbamos para hacer el traslado, justamente al llegar, ya estaba la camilla, estábamos ahí, el paciente ya había fallecido, ¿no? Entonces, eso para mí fue como muy fuerte, ¿no? Precisamente porque es esto, ¿no? O sea, el enfrentarte a la muerte a veces, pues, no es como nada fácil, ¿no? Pero creo que también, pues esto me ha hecho como crecer mucho como persona y poder reflexionar sobre, pues justamente, ¿no? La fragilidad de la vida y poder seguir continuando, ¿no? Y que con esto ya surgieron como proyectos bien padres de todos los compañeros, de lo que podemos seguir contando y pues creo que de eso se trata, ¿no? Que nosotros pues sigamos contando lo que está pasando, ¿no? Hacer fotos donde estemos, lo que decían, ¿no? Lo que implica hacer una foto, pero donde estemos como contando todo, pues todo esto, ¿no? Que es muy, muy importante para seguir contando la historia, ¿no? Pues no me queda más que agradecerles nuevamente el haber estado aquí compartiendo sus vivencias, sus experiencias, sus reflexiones. Un placer poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos aguantaron prácticamente toda la plática. Gracias al museo por ser Gracias. organizador. Oye, Iván, yo tengo una petición, una Dime, petición. dime. Lo que es como parte del proyecto que estoy tomando es un poco esto, lo que está sucediendo en el Zoom y lo que está sucediendo en el mundo digital. Y tengo aquí mi cámara. Me gustaría como documentar lo que pasó ahorita, lo que estamos haciendo, como un poco parte de la historia que está sucediendo. Y quiero hacer la invitación a la gente que quiera salir, evidentemente, que prenda su cámara y que les pueda tomar una fotografía. Voy a tomar varias fotografías para documentar justo este momento, ¿no? Que es, me parece interesante, que es, desgraciadamente, no, tendríamos que estar ahorita en el Franz Mayer, Sí. viéndonos, tendríamos que estar viendo las fotografías impresas, tendríamos que estar con los amigos, tendríamos que decir, vámonos ahorita para unos tacos, deberíamos eso, y es un mundo muy extraño, ¿no? Que nos estamos tomando y sucede esto, ya empiezo a ver las caras, ¿no? Empiezo a ver las caras de las personas que están escuchando y que están viendo y es eso. Entonces, esa petición
voy a tomar esta fotografía que seguramente se van a ver después en el museo. Veo que hay alguien en el coche. O sea, es un mundo muy extraño, ¿no? O sea, ahí está, no está en el coche, María Fernanda, Sí. está en el coche, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya que veo que todos, la mayoría tienen sus cámaras prendidas, voy a tomar, me parece que son somos 50 personas acá. Y ahí va. Entonces, así casi voy a tomar la otra página, que son 2 páginas completas. Ahí están. Ahí. Perdón, ahí están todos. Una última. Ahí hay alguien que se puso hasta con las personas que están. Va una más y va la última. Y ahora sí, 1, 2, sí. Es muy raro tomar una foto grupal en línea, ¿no? Pero es una nueva forma de lo que está sucediendo. Entonces, quiero agradecer evidentemente a todos los que estuvieron acá. Los espero ver de mi parte en el museo. Espero poder verte a ti, Iván, María Paula, también me gustaría pronto estar contigo. Y Graciela, conocerte. Espero que nos veamos en el museo y de verdad todos los que estamos acá en el Zoom, a todos, dar las gracias por haber estado hora y media que nos echamos, no sé cuánto llevamos. Y Iván, gracias por dejarme tomar esta fotografía. Te vuelvo a ceder los micrófonos allá en el estudio. No, pues un placer que también estés documentando todo esto. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí. Espero les haya gustado la plática, si hayan contestado las preguntas, las dudas que surgieron acerca del tema. Y pues ya tienen espero que nos sigan en redes. Si tienen alguna duda, pues seguramente pueden contactar a cualquiera, a Santiago, a María Paula, a Graciela, a mí por redes para que estemos ahí resolviendo las dudas que tengan. Y pues no me queda más que decirles adiós, un abrazo y gracias por todo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Gracias. Felicidades. Gracias.